Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en una nueva semana de lecturas aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de Twitch en estos momentos. Saludamos igualmente a nuestra creadora, fundadora, directora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Iniciando una nueva emisión y una nueva semana de lecturas. Saludando también pues a las personas que nos acompañan en vivo a través de nuestro canal de Twitch y por supuesto a quienes nos van a acompañar más adelante en nuestras retransmisiones de YouTube. Cuéntame cómo estás, cómo empezamos esta nueva semana. Pues listos y preparados aquí para seguir leyendo, para seguir compartiendo estas historias con las personas que nos acompañan en YouTube, en Twitch. Y pues nada, muy ansioso por saber con qué nos vas a sorprender hoy. Wow, bueno, no, pues esta semana, pues es una semana muy especial, digamos que la empezamos con todos los motores. Bueno, hoy digamos que tenemos varias conmemoraciones. Fue medianamente difícil escoger a quién íbamos a traer hoy, pero pues me decanté por Daphne du Maurier, perdón si no lo pronuncio bien. Ella es una escritora británica y un día como hoy, 19 de abril, pero de 1989, pues fallecía, pero nos deja un legado muy importante, hablando pues literariamente. Ella es muy conocida porque tiene el relato de Los pájaros, que es el relato en el que se basó la famosa película de Alfred Hitchcock, y tiene dos novelas también muy importantes que se llaman Rebeca y Mi prima Rachel o Raquel, ambas pues con muchas adaptaciones cinematográficas. Y hoy pues digamos que como son textos tan extensos, pues les traigo uno de sus cuentos que está incluido en una de las antologías de cuentos que tiene y se llama El anciano. Entonces, no sé qué te parezca. ¿Habías escuchado de esta autora? No conocía la película de Hitchcock, pero no sabía que había sido inspirado en esta autora, entonces pues ya ahí me atrapaste. Ya quiero escuchar este cuento, a ver con qué nos sorprende la señora Daphne. Ok, entonces, sin más preámbulo, este cuento se llama El anciano de Daphne du Maurier y dice así. ¿Me preguntaba usted por el anciano? Creo que sí. Usted es nuevo en esta región. ¿Ha venido a pasar sus vacaciones? En verano suele venir mucha gente. Siempre acaban bajando por los acantilados hasta esta playa y se detienen para mirar el mar. Luego vuelven la vista hacia el lago, igual que usted. Bonito sitio, ¿verdad? Tranquilo y apartado. No es extraño que el anciano lo eligiera para vivir. No recuerdo cuándo llegó. Nadie lo sabe. Debió de ser hace muchos años. Cuando yo vine aquí, mucho antes de la guerra, él ya estaba. Quizá vino huyendo de la civilización, como yo. O quizá es que la gente del lugar donde vivía antes le hacía la vida imposible. Es difícil decirlo. Desde el principio me dio la impresión de que había hecho algo, o alguien se lo había hecho a él, que le había enemistado con el mundo. Recuerdo que la primera vez que le vi me dijo: me apuesto a que este tipo tiene un genio endiablado. Sí, vivía con su mujer ahí mismo, junto al lago. Tenían una extraña casucha, expuesta a todos los vientos, pero eso no parecía importarles. Uno de los muchachos de la granja me había aconsejado, con una sonrisa, que me mantuviera apartado del viejo que vivía junto al lago. Por lo visto, no le agradaban los intrusos, así que me guardaba mucho de ir a charlar con él, aunque, de todas formas, habría sido inútil, puesto que yo no sabía ni una palabra de su idioma.
La primera vez que le vi, se hallaba en pie junto al borde del lago, mirando al mar. Yo, por pura discreción, me abstuve de cruzar el puentecillo de madera tendido sobre el agua para no pasar demasiado cerca de él, y llegué al otro lado dando la vuelta por la orilla. Luego, con la turbadora sensación de que me estaba entrometiendo en lo que no me importaba y de que no tenía nada que hacer allí, me oculté detrás de unos matorrales, saqué los prismáticos y los enfoqué hacia él. Era un gran tipo, ancho y fuerte. Ha envejecido después, naturalmente. Estoy hablando de hace varios años, pero incluso ahora se le nota lo que debe de haber sido. Da sensación de fuerza, de energía, y lleva siempre erguida la cabeza, como un rey. Y esto es algo más que una simple frase. No bromeo. ¿Quién sabe si no lleva en sus venas sangre real heredada de algún remoto antepasado? Y quién sabe si no es eso lo que de vez en cuando despierta en su interior y no es culpa suya, le torna violento. Pero entonces no pensaba en eso. Permanecí mirándole y cuando le vi que se volvía, me agaché tras el matorral y me pregunté qué pensamientos le pasarían por la cabeza y si sabría que yo estaba allí, espiándole. Me habría visto en una situación violenta si se le hubiese ocurrido acercarse a donde yo estaba, pero debió de pensárselo mejor, o quizás era que no le importaba. Siguió mirando al mar, contemplando las gaviotas y el ascendente flujo de la marea, y al cabo de un rato se apartó de la orilla del lago y se dirigió a su casa en busca de su esposa, y quizá de comida. A ella no la vi aquel día, no andaba por allí. Como vivían en la orilla izquierda del lago, al borde mismo del agua, y no había camino apropiado hasta allí, no me sentía con valor para acercarme demasiado y encontrarme cara a cara con ella. Pero cuando, no obstante, la vi al fin, quedé decepcionado. No valía gran cosa. Quiero decir que no tenía el estilo de él. Me pareció una criatura sosegada y de buen carácter. Cuando los vi, volvían los dos de pescar y se dirigían desde la playa al lago. Él iba adelante, naturalmente. Ella le seguía. Ninguno de los dos reparó en mí y yo me alegré porque el viejo podía muy bien haberse detenido a esperarla, decirle que volviera sola a casa y luego bajar hasta las peñas en las que yo estaba sentado. Usted me preguntará qué habría hecho yo en ese caso. Maldito si lo sé. Quizá me habría levantado, silbando con aire de indiferencia. Le habría dedicado luego un saludo y una sonrisa. Inútil, desde luego, pero es algo instintivo, si usted comprende lo que quiero decir. Y después de darle los buenos días, me habría marchado por el otro lado. No creo que él hubiera hecho nada. Se habría limitado a seguirme con la vista, mirándome con sus extraños y alargados ojos. A partir de entonces, tanto en invierno como en verano, yo estaba siempre en la playa o en las rocas, y ellos seguían su extraña y solitaria existencia, pescando unas veces en el lago y otras en el mar. De vez en cuando me encontraba con ellos en el puerto que había sobre el estuario, mirando las embarcaciones ancladas allí. Solía preguntarme quién de los dos habría sugerido la idea de acercarse a aquel lugar. Quizás él se había sentido bruscamente atraído por el bullicio y la vida del puerto, por todas las cosas a las que había renunciado o que jamás había conocido, y le había dicho a ella: «Hoy nos vamos a la ciudad», y ella, encantada de hacer lo que más le agradaba, le seguiría. Lo que llamaba la atención, y no podía menos de repararse en ello, era lo mucho que se quería. Yo la he visto a ella salir a recibirle alguna vez que se había quedado en casa mientras él salía a pescar. Le veía cuando aún estaban muy lejos y bajaba a la playa a esperarlo. Iban directamente el uno hacia el otro y se abrazaban sin que les importase un comino que les vieran hacerlo. Era conmovedor. Uno se daba cuenta de que algo tendría aquel anciano cuando ocurría todo aquello. Puede que fuese un verdadero demonio para los extraños, mas para ella era completamente distinto. Al verles así, sentía simpatía por él. ¿Dice usted que si tenían hijos? A eso iba. Precisamente quería hablarle de eso, porque, ya ve usted, ocurrió una verdadera tragedia, y nadie, excepto yo, sabe nada. Supongo que podría habérselo dicho a alguien, pero en ese caso, no sé, podrían haberse llevado al anciano y ella se habría quedado con el corazón destrozado. Y además no era asunto mío.
Sé que las pruebas contra el anciano eran poderosas, pero no concluyentes. Podía haberse tratado de un simple accidente. De todas formas, nadie investigó nada cuando desapareció el muchacho, de modo que, ¿quién era yo para entrometerme y ponerme a resolver el asunto? Intentaré explicar lo que sucedió, pero debe usted comprender que todo esto se desarrolló a lo largo de bastante tiempo y con frecuencia yo estaba ocupado o ausente y ni siquiera me acercaba al lago. Nadie más que yo parecía tomarse ningún interés por la pareja que vivía allí, de modo que lo que voy a referir lo he visto con mis propios ojos. No son cosas que haya oído, ni chismes que murmurase la gente a espaldas de ellos. No siempre han estado solos, como ahora. Tenían 4 hijos, 3 chicas y un chico. Les criaron a los 4 en aquella desvencijada cabaña que tenían junto al lago, y todavía me pregunto cómo pudieron hacerlo. He conocido días en que la lluvia azotaba despiadadamente el lago, y éste se hinchaba en olas que rompían en la orilla y dejaban la tierra convertida en un verdadero cenagal, mientras el viento rugía sin cesar sobre la casa. Sin duda, usted piensa que cualquiera que tuviese nada más que un poco de sentido común se llevaría de allí a su esposa y a sus hijos para instalarlos en algún lugar donde pudiesen disfrutar de las comodidades más elementales. Pues no, ni hablar. El viejo debía de pensar que, si él podía soportarlo, también podrían soportarlo ella y los niños. Quizás se proponían educarlos en la escuela de la adversidad. Las jovencitas eran muy atractivas, sobre todo la pequeña. Nunca supe su nombre, pero yo la llamaba Chiquita, porque lo era de verdad. A pesar de su tamaño, me parece que la estoy viendo, lo menudita que era. Por la mañana era siempre la primera en aventurarse a chapotear en el lago, muy por delante de sus hermanas y de su hermano. A este le llamaba Bebé. Era el mayor, y aquí entre nos, un poco bobo. No se parecía a sus hermanas y tenía un aspecto un tanto desgalichado. Mientras ellas jugaban o pescaban, él rondaba por los alrededores sin saber qué hacer. Si podía, se quedaba en casa, cerca de su madre. Un verdadero hijo de mamá. Por eso le puse aquel nombre. Y no es que ella le hiciese más caso que a los demás. Por lo que yo pude ver, trataba exactamente igual a los 4. De quien estaba siempre pendiente era del anciano. Pero Bebé no era más que un niño grande y me parece que bastante simple. Al igual que los padres, los jóvenes hacían una vida retraída. Supongo que era el anciano quien les había acostumbrado a eso. Nunca iban a jugar a la playa, y eso que debía de ser una tentación muy grande en pleno verano, cuando la gente se paseaba por los acantilados y bajaban a la playa a bañarse y a merendar. Supongo que el viejo tendría sus razones para prohibirles que se relacionaran con desconocidos. Estaban acostumbrados a verme por aquellos parajes, buscando leña y cosas parecidas. Yo solía pararme a menudo para verles jugar junto al lago, pero no les hablaba. Podrían haber ido a decírselo al anciano. Cuando yo pasaba cerca de ellos, solían mirarme y luego apartaban la vista con cierta timidez. Todos menos Chiquita. Chiquita sacudía la cabeza y hacía una cabriola para que me fijase en ella. A veces les veía salir a los 6, el viejo, su mujer, Bebé y las 3 chicas, para irse a pescar todo el día en el mar. El viejo iba adelante, naturalmente. Chiquita, deseosa de ayudar en algo, marchaba muy cerca de su padre. La madre iba mirando a su alrededor para ver si se mantendría el buen tiempo. Seguían las otras 2 chicas, y Bebé, el pobre tonto de Bebé, era siempre el último en salir de casa. Nunca supe lo que pescaban. Solían quedarse hasta bastante tarde, y cuando volvían yo ya me había marchado. Pero creo que les iba bien. Debían de vivir casi enteramente de lo que pescaban. Al fin y al cabo, ¿no dicen que el pescado tiene muchas vitaminas? Quizá el viejo tuviese sus propias ideas acerca de la alimentación. Pasó el tiempo, y los chicos fueron creciendo. Me pareció que Chiquita perdía algo de su individualidad. Creció más que sus hermanas. Formaban un bonito trío, tranquilas, bien educadas. Bebé era enorme. Casi tan grande como el anciano, pero qué diferencia. No tenía la belleza de su padre, ni su vigor, ni su personalidad. No era más que un desgarbado patán, y lo malo era, creo, que su padre se avergonzaba de él. Estoy seguro de que no ayudaba gran cosa en la casa, y para la pesca era completamente inútil. Las chicas trabajaban como hormigas, y Bebé no hacía más que estorbar. Si su madre estaba por allí, se quedaba a su lado, sin hacer nada.
Yo me daba cuenta de que al padre le irritaba tener por hijo a aquel idiota. Lo que también le irritaba era que Bebé fuese tan corpulento. Probablemente aquello era un contrasentido para su intolerante mentalidad. La fuerza y la estupidez no podían marchar unidas. Desde luego, en cualquier familia normal, Bebé habría abandonado ya la casa para irse a trabajar. Yo solía preguntarme si el viejo y su mujer hablarían de ello por las noches, o si daban por sentado, aun sin admitirlo expresamente, que Bebé no servía para nada. El caso es que acabaron marchándose de la casa, por lo menos las 3 chicas. Le contaré cómo sucedió. Un día, de finales de otoño, en que yo había ido a hacer algunas compras a la pequeña ciudad del puerto, distante 3 millas de aquí, vi de pronto al anciano, su mujer, las 3 chicas y Bebé, que se dirigían a Pont. Pont está al final de la ensenada, que se abre al este del puerto y se compone de unas cuantas casitas y una granja, agrupadas en torno a la iglesia. Todos ellos iban muy limpios y aseados, y me pregunté si irían de visita. Eso era algo que no entraba en sus costumbres, pero, en fin. Al fin y al cabo, quizá tuvieran allí algunos amigos y yo no lo supiera. De todos modos, aquella fue la última vez que les vi a todos juntos. Aquel fin de semana se desató una de las clásicas galernas del este. Soplaba un viento huracanado y yo me quedé en casa sin salir para nada. Sabía que el mar estaría rompiendo violentamente sobre la playa y me pregunté si el viejo y su familia habrían podido regresar a casa. Habrían hecho bien quedándose en Pont con sus amigos, si es que tenían amigos allí. El viento no amainó hasta el martes, y fue entonces cuando me decidí a bajar a la playa. Estaba cubierta de algas, maderos, brea y alquitrán. Siempre pasa igual después de un temporal del este. Volví la vista hacia la choza del anciano y le vi a él y a su mujer, de pie en el borde mismo del lago, pero no había rastro de los chicos. Me pareció curioso y esperé, pensando que no tardarían en aparecer, pero no vinieron. Di la vuelta al lago y pasé a la otra orilla, desde donde podía contemplar a placer la choza del anciano. Incluso saqué mis viejos prismáticos para verla mejor. Los chicos no estaban allí. El viejo vagaba perezosamente de un lado a otro, como solía hacer cuando no estaba pescando, y ella tomaba el sol en la puerta. La única explicación era que hubiesen dejado a los chicos en casa de sus amigos de Pont para que pasaran allí unos cuantos días. Reconozco que esta idea me tranquilizó porque por un momento había temido que hubiesen emprendido el camino de regreso el sábado por la noche, hubieran sido sorprendidos por el temporal y que solo los padres hubiesen podido regresar sanos y salvos. Pero no podía ser. Me habría enterado de algo. Alguien me lo habría contado. Y además no estaría el anciano paseando con su habitual aire de indiferencia, ni su mujer tomando tranquilamente el sol. No, seguramente los habían dejado en casa de algún amigo, a menos que, por fin, Bebé y sus hermanas se hubieran decidido a marcharse en busca de trabajo. Me había acostumbrado de tal manera a verles pasear por los alrededores que al faltar Chiquita y los demás me sentía triste. Experimentaba la extraña sensación de que se habían ido para siempre. Estúpido, ¿verdad? Que me preocupara, quiero decir, había visto crecer a los 4 jóvenes y ahora, sin razón alguna, al parecer, habían desaparecido. Me hubiese gustado saber unas pocas palabras de su idioma para preguntarles como buen vecino. Veo que han estado solos usted y su señora. Espero que no habrá ocurrido nada malo. Pero de nada serviría. El viejo me habría mirado con aquellos ojos suyos tan extraños y me habría mandado a paseo. Nunca volví a ver a las chicas. Nunca. No regresaron. Una vez me pareció ver a Chiquita junto al estuario con un grupo de amigas, pero no podría asegurar que fuese ella. Si lo era, había crecido mucho y su aspecto era completamente distinto. Voy a decirle lo que creo. Creo que aquel fin de semana el viejo y su mujer se llevaron a sus con algún propósito definido y o los habían instalado en casa de algunos amigos o les habían mandado a que se ganaran la vida por sus propios medios. Ya comprendo que eso parece cruel y que es algo que usted no les haría nunca a sus hijos, pero debe recordar que el anciano era un tipo duro y que no obedecía más dictados que los de su propia ley. Pensaba, sin duda, que aquello era lo mejor y probablemente tenía razón. Y si por lo menos supiese yo con certeza qué era lo que les había ocurrido a las chicas, no me sentiría tan preocupado. Pero cuando me siento preocupado y triste es cuando pienso en lo que le sucedió a Bebé. Porque ya ve usted,
Bebé fue lo bastante necio como para regresar. Volvió cosa de 3 semanas después del día en que salió hacia Punto. Yo había bajado por los bosques, que no es mi camino habitual, pues generalmente sigo el curso del arroyo que desemboca en el lago, y cuando pasaba junto a las marismas del norte, a cierta distancia de la casa del anciano, vi de pronto a Bebé. No estaba haciendo nada, se hallaba en pie en medio del pantano y parecía aturdido. Estaba demasiado lejos de mí para que pudiera llamarle, además no tenía valor para hacerlo, pero me quedé mirándole con su aire torpe y desgarbado. Tenía la vista vuelta en dirección a la casa del anciano. El anciano y su mujer no prestaban la menor atención a Bebé. Estaban junto a la playa, cerca del puentecillo de madera, y no sabría decir si salían a pescar o volvían. Y allí estaba Bebé, pintada en el rostro su estupidez, y también el miedo. Sentía deseos de preguntarle, ¿pasa algo? Pero no sabía cómo decirlo. Me quedé, por tanto, quieto, igual que él, mirando al anciano. Y lo que ambos temíamos que ocurriera, ocurrió al fin. El anciano levantó la cabeza y vio a Bebé. Debió decirle algo a su mujer porque ella no se movió, sino que se quedó donde estaba, junto al puente, mientras él se volvía como un rayo y bajaba por el otro lado del lago en dirección al pantano, en dirección al lugar donde estaba Bebé. Su aspecto era terrible, nunca podré olvidarlo. En aquel hermoso rostro que tanto había admirado yo siempre, brillaba ahora una expresión malévola y furiosa, y mientras corría, no dejaba de lanzar imprecaciones contra Bebé. Sus voces llegaban hasta mis oídos. Bebé, atónito y espantado, buscaba desesperadamente dónde refugiarse. No había nada, solo los delgados juncos que crecían al borde del pantano, pero era tan estúpido el pobrecillo, que fue a esconderse allí, creyéndose con eso a salvo. Daba pena ver aquello. Estaba haciendo acopio de valor para intervenir cuando, de pronto, el anciano se detuvo en seco y, sin dejar de proferir maldiciones, dio media vuelta y retornó al puente. Bebé le miraba desde su escondite de juncos. Luego salió de nuevo al pantano, sin duda con la idea de volver a casa de sus padres. Miré a mi alrededor. No había nadie que pudiera prestar ninguna ayuda, y si acudía a la granja me dirían que no me metiese en los asuntos ajenos, que era mejor dejar solo al viejo cuando sufría uno de sus ataques de ira, y que, en todo caso, Bebé era ya lo bastante mayorcito para cuidar de sí mismo. Era tan corpulento como el viejo, podía defenderse si hacía falta, pero yo sabía que eso no era cierto. Bebé no tenía fibra de luchador, no sabía cómo hacerlo. Esperé largo rato junto al lago, pero nada sucedió. Comenzaba a hacerse de noche. Era inútil que continuara esperando. El anciano y su esposa se habían apartado del puente y habían entrado en casa. Bebé seguía inmóvil en el pantano, a orillas del lago. Le llamé dulcemente. Es inútil, no te dejarán entrar. Vuelve a Punto, a donde quiera que hayas estado hasta ahora. Vete a cualquier sitio, pero no te quedes aquí. Me miró con su habitual expresión, aturdida y extrañada, en su rostro, y comprendí que no había entendido ni una sola palabra de lo que yo le había dicho. Me sentía impotente. Como no podía hacer nada, me volví a mi casa, pero toda la noche estuve pensando en Bebé, y a la mañana siguiente bajé de nuevo al lago. Había cogido un grueso bastón para sentirme más valeroso, aunque no me servía de gran cosa contra el anciano. Bien, supongo que habían llegado a un acuerdo durante la noche. El caso es que Bebé estaba de nuevo al lado de su madre y el anciano paseaba solo. Tengo que decir que sentí un gran alivio. Al fin y al cabo, ¿qué podía haber hecho o dicho yo? Si el anciano no quería que Bebé estuviese en su casa, la verdad es que se trataba de un asunto exclusivamente suyo. Y si Bebé era tan estúpido como para acercarse por allí, también eso era cosa suya. Yo censuraba la conducta de la madre. En definitiva, ella era quien debía decirle a Bebé que sería mejor que se quitara de en medio mientras el viejo estuviera de malas, pero nunca me pareció muy inteligente ni que fuese capaz de demostrar una gran energía. Sin embargo, el acuerdo a que debían haber llegado pareció funcionar bien durante algún tiempo. Bebé permanecía siempre pegado a su madre. Supongo que le ayudaría en las faenas de la casa, no lo sé seguro, y el anciano los dejaba solos y se iba reconcentrando cada vez más en sí mismo. Había tomado la costumbre de sentarse junto al puente, encorvado hacia adelante, y solía quedarse mirando al mar con una extraña expresión meditativa. Parecía hallarse ajeno a todo, retraído. No me gustaba. Ignoro cuáles serían sus pensamientos, pero estoy seguro de que eran malos.
Parecía haber transcurrido mucho tiempo desde que él y el resto de la familia emprendían sus animadas excursiones de pesca. Todo había cambiado. Se mantenía apartado y su mujer y bebé estaban siempre juntos. Yo le compadecía, pero al mismo tiempo me sentía asustada. Comprendía que aquello no podía continuar así indefinidamente. Tenía que ocurrir algo. Un día bajé a la playa a recoger los maderos que pudiera encontrar. El viento había soplado de firme durante la noche, y al mirar hacia el lago vi que bebé no estaba con su madre. Se hallaba de nuevo al borde del pantano, donde yo le había visto el día de su regreso. Ya he dicho que era tan corpulento como su padre. Si hubiera sabido cómo utilizar su fuerza, podría haberle hecho frente en cualquier momento, pero carecía de cerebro. Y allí estaba, grandullón y asustado, en el pantano, y el viejo lo miraba con ojos asesinos desde la puerta de su casa. Va a matarle, pensé, pero ignoraba cuándo ni dónde lo haría, si sería de noche, cuando todos dormían, o de día, mientras pescaban. Era inútil apelar a la madre, ella no lo impediría, si al menos tuviese bebé un poco de sentido común y se marchara. Estuve mirando y esperando hasta la caída de la noche. Nada sucedió. Llovió bastante durante la noche. El día siguiente amaneció gris y frío. Diciembre estaba en todas partes, y los árboles exhibían tristemente sus ramas desnudas, desprovistas de hojas. No pude bajar al lago hasta la última hora de la tarde. Entonces el cielo estaba ya despejado y el sol, antes de hundirse en el mar, brillaba con ese acuoso resplandor tan frecuente en invierno. Vi al anciano y a su mujer. Estaban los dos juntos al lago de su vieja choza, y también ellos me vieron acercarme, pues estaban mirando hacia mí. Bebé no estaba allí, no estaba en el pantano, ni a la orilla del lago. Crucé el puente y seguí la orilla derecha del lago. Aunque llevaba conmigo los prismáticos, no pude ver a bebé, y durante todo el tiempo notaba que el anciano no dejaba de vigilarme. Entonces le vi. Bajé apresuradamente la ladera, crucé la marisma y me acerqué hacia aquello que veía tendido allá, detrás de los juncos. Estaba muerto. Tenía una herida enorme en el cuerpo. Sangre seca le cubría la espalda, pero había estado tendido allí toda la noche. Estaba empapado por la lluvia. Quizá me tome usted por tonto, pero lo cierto es que me puse a llorar como un idiota. Me volví hacia el anciano y le grité: ¡Asesino! ¡Sanguinario! ¡Maldito asesino! No respondió, no se movió. Yo al lado de su mujer, mirándome desde la puerta de su choza. Usted querrá saber lo que hice. Fui a buscar una azada y allí mismo, entre los juncos de la marisma, cavé una tumba para bebé y recé una oración por él, aún sin saber de cierto cuál era su religión. Cuando hube terminado, volví a mirar al otro lado del lago en dirección al anciano. ¿Sabe usted lo que vi? Le vi agachar la cabeza, inclinarse hacia su mujer y besarla, y ella levantó su cabeza y le besó. Era a la vez un requiem y una bendición, una expiación, una acción de gracias. Sabían, a su manera, que habían obrado mal, pero todo había terminado ya, puesto que yo había enterrado a bebé y éste había desaparecido. Volvían de nuevo a ser libres, y no existía ya nadie que los separase. Salieron al centro del lago, y de pronto vi que el anciano estiraba el cuello y batía las alas. Separándose del agua, remontó vuelo con un movimiento lleno de fuerza, y ella le siguió. Vi a los dos cisnes volar hacia el mar en dirección al sol poniente, y le aseguro que el espectáculo de aquellos dos cisnes volando solos en medio del invierno era uno de los más bellos que he visto en mi vida. ¿Qué te pareció? Oh, por Dios, no. Estoy procesando ese final. Diablos. Sí. Sí. Total. Como que sí, completamente. Además, bueno, como dato curioso, pues esta autora le encantan los finales abiertos, ¿no? Entonces decían por ahí que este es el cuento con un final más cerrado que podamos encontrar dentro de sus cuentos. Así que, okay, bueno, podemos darnos por bien servidos. Bueno, pues me gustó mucho. La forma en la que se está narrando, sí, no sé, me estaba imaginando algo completamente diferente, y de hecho ese choque con el final creo que es lo que, pues,
como fue lo más reciente, todavía lo estoy procesando un poco, pero creo que fue lo que más me gustó. O sea, me gustan ese tipo de cuentos, que como que uno ya se está haciendo una idea, se está montando en un video y al final cogen y se lo transforman completamente. Me gusta muchísimo. Obviamente pues son cuentos que de pronto en una segunda lectura ya uno no los ve con los mismos ojos, entonces tal vez pierden un poco su... No su calidad, pero de pronto su gracia, porque es ese impacto que generan lo que lo deja uno como wow, qué buen cuento. Pero no, me gustó mucho y bueno, tal vez si hubieras dejado para después la relación con el de los pájaros, de pronto no la hubiera cogido, pero sí se nota mucho la relación con esa otra historia también. Entonces, no, pues a mí me gustó muchísimo. ¿Qué te pareció a ti? Wow, no, pues también todavía lo estoy procesando. Creía, de verdad creía que había más y que como, ok. Pero sí, ya digamos que volviendo un poco como al tema de, bueno, lo que pasó en el cuento, sí, pues tiene mucho sentido. Bueno, no paraba de pensar en que, bueno, este narrador que, ¿no? Porque pues parecía como súper obsesionado con estas personas, con todo el tiempo del mundo, además como para encontrárselos casualmente. Entonces sí, me molestó. Bueno, no, sin él obviamente no hubiéramos tenido historia, pero sí me pareció un poco abrumadora pues toda la información que tenía sobre ellos y bueno, como todo este trabajo de inteligencia que estaba haciendo. Entonces sí, me pareció un poco metiche, la verdad, pero sí, digamos que nos dicen por acá en el chat que nada que ver ese final con el resto del cuento. Pero sí, me pareció bien, sí, pero sigo procesándola. No sé si de pronto nos puedas contar un poco a largo, pues como una idea de qué se trata la historia de los pájaros, para que la podamos relacionar. Pues no, yo la verdad no la recuerdo muy bien porque eso lo vi hace muchísimo tiempo y tengo referencias un poco es de la película. Oh, ok. Entonces pues no sé si se parezcan, no sé si se parezca con el relato original, pero sí tiene como o sea, tiene esa aura de suspenso que, que veíamos en este cuento en todo momento. Entonces, además que también, pues, si pensamos un poco en las películas de Hitchcock, sobre todo, pues, la más conocida, la de Psycho, pues, no sé, las personas que lo hayan visto sabrán que pues, se dedicaba mucho a crear estas escenas de suspenso muy extendido, de meter a la persona como en un ambiente en el que uno en realidad no sabe qué es lo que está pasando a fondo, como que tenemos mucho de lo que pasa en este cuento. Por ejemplo, tenemos lo que tú mencionabas, tenemos una persona que está contándole una historia a otra, pero no sabemos por qué. No sabemos pues quién es esta persona que está contando la historia. Por un momento también da esa sensación un poco de paranoia de por qué esta persona está espiando al anciano, porque se la pasa detrás de él, porque sabe todo sobre su familia, porque todo el asunto. Entonces esa aura de misterio y de suspenso pues es algo muy característico del cine de Hitchcock. Y pues bueno, no me extraña para nada que haya decidido usar una historia de esta autora para hacer una película, porque tiene todos los elementos que a él le encantan. Entonces también tiene ese asunto que tenemos como un poco del final, relacionándolo con cómo está construida la historia, porque creo que lo que me encantó es que de verdad, o sea,
sale de ninguna parte. O sea, uno está metido, uno está tan metido en la historia de, jue madre, el anciano es un matón, es un asesino, y qué hizo con los hijos, y este tipo que está ahí de sapo, no, el tipo lo va a desaparecer. Y al Mm. final dicen eso y uno queda como juepucho. O sea, es una historia tan común y corriente y la muestran de una forma tan extraña que o sea, no sé, es una maestría en el manejo del lenguaje para poder desviar tanto la atención del lector que uno termine imaginándose una vaina completamente diferente y en realidad lo que está pasando es, no sé, salí al parque y me encontré una pareja de patos y vea todo lo que hacían. Es muy... O sea, la manera en la que se cuenta es impresionante, impresionante. Total, sí, 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 además que, bueno, hablando de ese narrador, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que es, bueno, ahora pensándolo mejor, ¿tú crees que es un narrador fiable? Porque, bueno, si vamos de pronto a lo que vio y pues como la manera en que hila esta historia, además pues está contada, pues suponemos que le está contando a alguien, pero no sé, yo también me atrevería de pronto a especular, ¿será que esta persona se está viendo en la cabeza? ¿A quién le está contando esto? Porque bueno, parece como si alguien llegó a ese lago y él le está contando porque está ahí, pero ¿y qué hace ahí todavía? Bueno, no sé, creo que le cogí rabiecita a este narrador. Entonces, no sé, ¿tú crees que podríamos decir que este narrador es fiable o podemos decir que de pronto no estaba como muy en sus cabales? Sí, yo creo que es completamente fiable. O sea, yo me imagino que es un viejito así en un pueblo en el que no pasa absolutamente nada. Mm, Y coge a todos los turistas y les cuenta su historia de los cisnes y su familia y él vive fascinado con esa historia. Entonces yo creo que es completamente fiable. Eh, mm, Obviamente, pues de hecho el misterio de no saber a quién le está contando o por qué le está contando la historia mm, nutre ese misterio en el que lo van envolviendo a uno. O sea, es como, sí, uno queda como en el papel de un turista que acaba de llegar y está por allá escuchando a un viejito en la taberna contando una historia y uno se acerca a ver qué es lo que está contando y uno se mete en la película más terrorífica del mundo y al final se da cuenta que no, que estaba contando una historia de lo más normal. Pero sí, yo creo que es completamente fiable. Lo interesante es como todos esos giros que le da a la narración la autora, precisamente para encubrir lo que está pasando en realidad. Entonces todo esto de antropomorfizar el asunto, hablar de la pareja, los hijos, el anciano, en lugar de hablar de otros o de usar otros conceptos que de pronto le den a uno más idea de qué es lo que está pasando, pues hace parte de esa maestría del lenguaje y demuestra como un cuidado, un detalle muy, muy bien cuidado de cómo estoy contando la historia para en ningún momento ir a embarrarla y dar más pistas de las que necesito dar. Entonces, mm. yo creo que sí, el narrador es completamente fiable y yo me lo imagino así, como un viejito que vive en un pueblo en el que no pasa nada y eso es como lo más extraordinario que ha visto en su vida. Entonces, yo no creo que no sea confiable por la historia que está contando, sino que el autor es muy hábil en ocultar lo que el anciano, lo que el narrador en realidad está contando, para que uno se crea el cuento de verdad. Mm. Sí, 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 bueno, no, es una buena forma de verlo. Como escribimos por acá en el chat, yo creo que sí lo seguiremos procesando, porque pues finalmente es sí una historia que nos da pues que pensar y todo. Entonces, sí, no, también me parece que hay que releerlo y pensarlo y todo, porque sí, bueno, como te digo, no me cayó muy bien el narrador. Yo no lo consideraría muy fiable, o bueno, no sé si me estoy imaginando otro tipo de historia, probablemente.
Pero sí, yo creo que este señor está, pues, aparte de, bueno, ponerse a espiar todo el tiempo y, bueno, como tomar nota de todo esto, a mí se me hace que realmente a quien le está hablando, pues, ni siquiera existe, ¿no? Entonces, o bueno, esa es mi especulación. No sé, quería preguntarte por la estructura de pronto, o bueno, la forma en la que está escrito esta historia. Tenemos, bueno, es prácticamente una segunda persona. Cuéntame qué piensas de eso, ¿te gustó? De pronto quedaría mejor en otro tiempo, en otra persona. Eh, yo creo que así como está funciona perfecto por lo que te mencionaba hace un momento. Le ayuda a uno a meterse en la fantasía que está creando este señor al contar su historia. Entonces, si uno supiera o si hubiera interacción con otro personaje en las voces que se nos están presentando, yo creo que se podría lograr, pero no sé, yo creo que el cuento perdería ese halo de misterio que lo rodea, que rodea su historia. Entonces, sí, que el narrador en ningún momento deje hablar a las otras personas, sino que sea él mismo en su propia voz que escuchamos, no sé, las preguntas sobre la familia del anciano o las otras interacciones que se están dando. Yo creo que nutre un poco el hecho de que no sabemos qué es lo que está pasando y la autora no quiere que sepamos, no quiere que sepamos hasta el puro final y en 2 oraciones resuelve absolutamente todo. Entonces, enredar ese misterio en una sola voz, yo creo que es pues no sé si la manera más fácil, porque igual, o sea, no me parece un cuento fácil de escribir, es impresionante la manera en la que está escrito, pero me parece que como que contiene un poco esa posibilidad de mantenernos en el relato y en el misterio que le quieren dar. De pronto, si escuchamos a otra persona o si escuchamos a quien está escuchando, a quien le están relatando esta historia, nos spoileamos qué es lo que está pasando y perdería completamente la gracia. Entonces, no, yo creo que está perfecto. Al principio me pareció un poco raro porque sí, cuando arrancó como diciendo, pues hablando solamente el narrador, sí me imaginé de una como nos van a contar una historia, o sea, completamente subjetiva y no le voy a poder creer nada de lo que me vaya a decir. Y fue así durante mucho tiempo, ¿no? Porque pues la paranoia y el hecho de que sí, que lo que tú dices, que el tipo le cae a uno un poco mal porque parece un mirón, parece un chismoso, parece alguien que está ahí siempre metido. Pero ya cuando uno descubre que era lo que estaba chismoseando, me dice, no, por Dios, sí, no hay de otra. Bueno, no, pues me encanta que te haya gustado, bueno, que haya tenido este impacto. Yo seguiré procesándolo por un tiempo, pero que sea la invitación para leer pues a esta autora, como les comentaba, pues hoy se conmemora entonces su fallecimiento. Tiene otras 2 grandes novelas que son como el culmen de su obra, pero pues también tiene otras historias pues que se consideran, bueno, de hecho hay quienes hablan también de un poco de ciencia ficción acá, pues algo del género fantástico. Entonces, pues la invitación para que si les gustó de pronto este cuento o si quieren de pronto repetírselo o ver qué más tiene la autora en su tintero, pues que consulten estas historias. Recuerden, es una autora inglesa y bueno, pues bueno, estuvo muy de moda recientemente porque pues las adaptaciones cinematográficas de sus novelas, especialmente de la novela Rebeca, pues siguen surgiendo. Entonces, pues es una autora que pues ya vimos, digamos que tiene una maestría en el uso del lenguaje que puede llegar a sorprendernos. Como les decía, según los entendidos, pues este es uno de los únicos relatos que tiene un final cerrado, según ellos.
pero igual tiene otras historias que pues han hecho eco en la historia de la literatura, así que pues la invitación es a que no se la pierdan, y si pueden pues buscarla, también pues los invitamos a que sigan leyendo. No sé, Iván, si quieres añadir algo más. Pues no, de verdad muchas gracias por esta historia. Pues también la invitación a las personas que nos ven a acompañarnos mañana en una nueva lectura. Recuerden que mañana martes también estaremos haciendo nuestra emisión de UDC Play un poquito más en la noche, entonces si les interesa seguir esa nueva serie también la pueden seguir. Es un juego muy interesante basado en historias un poco distópicas, tipo 1984, Un Mundo Feliz, este tipo de historias. Entonces si quieren saber para dónde va ese juego, pues también los invitamos a esa emisión. Y pues les recordamos también que estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube con los videos de estas emisiones, también en Instagram, Twitter y Facebook, donde se pueden enterar de varias cositas que vamos a ir haciendo tanto en el canal como en la página, que ya próximamente estará disponible para ustedes. Entonces las invitamos a que nos sigan también por allá y a que se den una pasadita para que conozcan un poquito más de uno de cada estantería. Claro que sí, entonces les dejamos también la invitación, ya saben, estamos en todas estas redes sociales. Si quieren de pronto que leamos alguna historia en específico, nos pueden contactar, así que nada, pues les deseamos una muy feliz tarde. Gracias por acompañarnos, gracias a ti, Iván, y pues nada, nos vemos en las estanterías, que estén muy bien, hasta luego. Chao, feliz tarde. Amigo, cuéntame.